que la temporada ha dicho adiós. El 28 Rally de Torrelavega ponía punto y final a los calendarios automovilísticos en la temporada 1998, un rally, por cierto, con prácticamente 59 equipos en parrilla de salida y que decidía muchas cosas. El subcampeonato de Cantabria, en este caso para Javier Pernía, el campeonato de promoción para Patria Reandiaga, si bien ganaba César González, quien por cierto no llevaba trofeo al final del rally, hubo un pequeño fallo. También decidía el campeonato en el Memorial Jesús Saiz, donde Pipi Onandía ganaba el rally, pero los puntos y la victoria del campeonato se van a priori para Emilio Gómez. Lo más interesante en el rally pues era ese duelo entre Miguel Martínez Conde con el Mitsubishi de Grupo N y Fernando Brizuela con el Ford Sierra Cosworth de Grupo A. En este caso 3 segundos servían para que el piloto de Toranzo, Miguel Martínez Conde, pues se llevase el gato para casa. Hay que reseñar que el rally estuvo realmente entretenido. Accidentes, algunos serios, con gente todavía en el hospital, pues muchos problemas por el tema de la planificación de las asistencias. Es que hubo absolutamente de todo, yo creo que de alguna manera para envolver de una forma perfecta lo que es el último rally del año. Pero horas antes precisamente del rally pues también tenía lugar un acontecimiento curioso cuanto menos, y es la presentación oficial por parte de la firma Parte Automóviles del nuevo Audi TT Coupé, un bombón de coche por cierto, no para el bolsillo de todo el mundo, pero merece realmente la pena presenciarlo. Es más, luego podéis escuchar que la firma va a tener o va a disponer durante un tiempo, lo anunciarán en breve, pues un cochecito para poderlo probar. Yo ya me he pedido ser el primero, que coste, porque es un auténtico lujazo. Hablaremos de esto, por supuesto, de todo este tema principal en torno al rally de casa, el rally de Torrelavega, y vamos a dejar los últimos minutos del programa para hablar de la Federación Cántabra de Automovilismo. Se recordarán que decimos hace unas semanas que el presidente Martín Gómez tendría que mirar la retaguardia, no vaya a ser que le haría pim pam pum. Pues bueno, pues no hubo pim pam pum, son cañonazos lo que ha habido, y al final se ha descubierto el pastel y, por decirlo de alguna forma muy vulgar, la mierda vas a picar a un montón de ellos. Pilotos que llevan desde el mes de mayo corriendo sin licencia. Pilotos que están corriendo con una licencia que nada más que vale para unas modalidades muy concretas en rallies donde no están autorizados. En fin, todo un desbarajuste y muchísimas cosas más. Y ojo que aquí acaba de empezar el hilo de una larga madeja. Vamos, que si alguno no acaba en la cárcel le va a faltar cante un dedo. Y si no, al tiempo. Bueno, hablaremos de todo esto porque realmente merece la pena. Pero vamos a comenzar la 28ª edición del Rally de Torrelavega. 63 equipos inscritos y a la postre 59 eran los que tomaban la salida tras las verificaciones previas en la jornada del sábado, unas verificaciones ya de por sí un tanto movidas, dado que uno de los pilotos participantes, Atanasio Iglesias, es presidente de la Federación Cántabra y es organizador de pruebas deportivas, pues empezó a promover un escrito con unas cuantas firmas, bastantes por cierto, en las cuales solicitaban e instaban a la organización del rally a anular o por lo menos consentir que las asistencias se pudiesen hacer fuera de la demarcación estipulada por la organización. Ya sabéis que una de las novedades importantes en este rally era que las asistencias eran obligatorias y exclusivas en el aparcamiento principal de Simago. O sea, se hacía el tramo de Polanco, el tramo de los Ochos, y obligatoriamente había que hacer asistencia en ese punto. Se volvió a dar la segunda pasada, de nuevo asistencia, así en todo lo que es el desarrollo del rally. Pues bien, en este caso Atanasio Iglesias con esa firma lo que pretendía era que cuanto menos se autorizase a hacer asistencias también en otros sitios. Lo cierto es que esto de las asistencias trajo de cabeza a los pilotos. También es cierto que, por ejemplo, entre el final del tramo de Polanco y el tramo de los Ochos había apenas 1 kilómetro y era imposible encajonar allí las asistencias. Luego, entre el tramo de la montaña y lo que es Torrelavega, pues ya habría un poquito más de margen. Digo que trajo de cabeza a los equipos porque hubo muchos que tuvieron problemas en esos intervalos donde no podían hacer asistencia y, en fin, pues lo pasaron bastante canuta. También es cierto, y no nos rasguemos las vestiduras, que la mayoría de los equipos se pasaron debajo del forro de la camisa esa obligatoriedad. Yo les puedo contar multitud de furgonetas de asistencia en los sitios más o menos visibles, sobre todo los invisibles, donde estaban esperando a sus coches para hacer asistencia. O sea, que el que hizo la ley también hizo la trampa. Pero bueno, eso es algo que posiblemente se va a empezar a estipular, ya lo hay en los campeonatos de España, y muy seguro los veremos en las próximas ediciones de rallies de Cantabria. Hay que reseñar que el rally tuvo, creo, sinceramente, varios aspectos muy diferenciados. Por un lado, la lucha por la primera plaza, ese duelo casi personal entre Miguel Martínez Conde y Fernando Brizuela,
La presencia de Leandro Saiz despertaba cierto interés en torno a un piloto que hace 20 años que no corre rallies. Había la lucha por el subcampeonato con hombres como José Miguel López, Javier Pernía, Eloy Entre Canales. Estaba la lucha por el Memorial Jesús Saiz, Orandía, Emilio Gómez y Andrés Fernández. Estaba la lucha en el campeonato en la Copa de Promoción, Arriandiaga en este caso y Agustín Sañudo eran los hombres que podían estar implicados. En fin, había un poquito de todo y desde luego lo que hubo fue muchísimos abandonos, hasta 14 abandonos en el transcurso del rally, muchísimos problemas mecánicos para absolutamente casi todos y accidentes. Los hubo, serios y muy importantes. Hubo un primer accidente en la primera pasada por el tramo de Polanco. José Miguel López se salía, pegaba un guantazo del 1 contra una columna de hormigón, un poste de estos de la luz, y partía materialmente de cuajo el Peugeot 309, el cual por cierto pretendía venderle. Bueno, pues al piloto no le pasó nada, José Miguel, su copiloto Miguel Allende, se salía el casco, algo a mí me gustaría saber cómo le llevaba puesto, para que se le saldría el casco, le hacía daño en la cara, o parece ser unos cortes, y bueno, más que nada tenía rotura de clavícula o una cosa por el estilo. Me sorprendió, y digo porque es el único que se ha fijado en ese detalle, que en este accidente quien intervino para evacuar los heridos era el coche 00, donde iba el director de carrera. Parece ser que la decisión de este señor era de retirar el herido, el accidentado, dejar allí la ambulancia para aligerar tiempo. Lo curioso de todo esto es que mientras que el director se largó al hospital de Sierra Llana con el herido, el coche quedaba con el director adjunto porque aquel perdía absolutamente todo conocimiento de lo que era el transcurrir de la prueba. Ese tramo fue neutralizado para todos, los de promoción por lo tanto no le corrieron, y en la segunda pasada por ese mismo tramo de Polanco, aquí ya se acabó de cruzar el hilo. Se sale dando vueltas de campana de frente, o sea frontalmente, a Aquilino Sánchez. Un grupo de espectadores que estaban allí bajan corriendo a intentar ayudar a este piloto cuando apenas un minuto más tarde llega Carlos Longo con otro Citroën AX, hace prácticamente parecido, se arrolla a los espectadores o a algunos, entre ellos a uno muy concreto al cual le embiste frontalmente y acaba cayendo también encima del coche de Aquilino. Ese chavalejo se llama Ernesto Arnáez Aguirre, tiene 17 años, es de Santander y el chaval pues en estos momentos se encuentra, cuando hacemos este programa, se encuentra en la UBI, en la unidad de cuidados intensivos, lo denominan la URCE, o sea, unidad de reanimación del hospital de Sierra Llana. Padece traumatismo abdominal cerrado, está en situación estacionaria, estaban controlándole, haciendo un seguimiento constante, puesto que este chaval puede tener problemas con el bazo. De hecho, tiene una hemorragia interna y bueno, se estaba un poquito pendiente si tienen que operar o no para extirpar el bazo. E insisto que además en este caso el chaval es una de las ocasiones donde menos culpa tiene un espectador. En este caso iba a auxiliar pues a los heridos del minuto anterior. En fin, son gajes un poquito de las carreras en este caso con estos resultados. Por lo demás, como digo, pues estuvo realmente un rally entretenido. Hubo muchas lagunas de organización que luego comentaremos. Ahora vamos con ese aspecto deportivo y esa victoria de Miguel Martínez Conde en el 28º rally de Torrelavega. A una hora tempranita, a las 9 de la mañana del domingo, se daba la salida del 28º Rally de Torrelavega. Por cierto, sin ninguna autoridad presente en este acto. El concejal de deportes llegó algo así, como media hora, un poquito más tarde, y habían salido, pues eso, 30 y tantos coches. Pero bueno, lo importante es que cuanto menos hizo acto de presencia. Después estuvo también en la entrega de premios. Con ese pedazo de bandera y un cacho mástil que era para asustar, lo que encontraron a mano, se daba la salida. La verdad es que no digan ustedes que no queda realmente raro a José Luis Madrazo jurando bandera, en este caso con ese cacho de tela. La verdad es que, insisto, es lo que encontraron a mano en esos momentos. Bueno, pues se daban la salida a 59 equipos de los 62 que inicialmente se habían inscrito en esta cita. Una de las grandes novedades es este hombre, precisamente Leandro Saiz, con ese Mitsubishi, que miren por dónde en los 3 primeros tramos, que fueron los que estuvo en carrera, pues acabó siendo protagonista, porque se peleó de tú a tú con Fernando Brizuela y Miguel Martínez Conde, hasta el hecho de que, bueno, pues en la primera pasada por el tramo de Polanco, Brizuela marcaba el mejor tiempo con 2 minutos 9 segundos, Leandro Saiz empataba y Miguel Martínez Conde perdía un segundo por detrás, Javier Baranda perdía ya 9 segundos. Hay que reseñar que precisamente estos eran los hombres que a priori deberían de luchar, en este caso Pernía, también tendría que estar Eloy Entre Canales y por supuesto José Miguel López peleando por el subcampeonato, otro de los centros de interés de este rally. Hay que reseñar que empezó discretito, pero de poco a más
pues otro chaval, como era Jonathan de Miguel, con ese Peugeot 106 Kit Car, que la verdad era un auténtico prodigio en cuanto a estabilidad y frenado, que eran los dos bazas fundamentales. El Jonathan tenía problemas de adaptación al cambio y poquito a poco pues iba superándose. Otro que tenía problemas era precisamente Eloy Entre Canales, quien su marcador del depósito de gasolina, la boya, pues siempre le estipulaba que tenía medio depósito y el hombre se iba quedando sin gasolina. Aquí podemos ver cómo iban ya los coches neutralizados debido al accidente sufrido por José Miguel López. Su copiloto Miguel Allende pues perdía el casco, se hacía daño, se cortaban lo que es la barbilla y además se sacaba la clavícula. Fue un porrazo impresionante en una de las zonas rápidas del circuito, estrellando su Peugeot 309, que estaba a la venta, por cierto, contra una columna, un poste de hormigón de la luz, pues partiendo materialmente el vehículo en dos. Esta es la pasada ya por el tramo de la montaña, donde Miguel Martínez Conde marcaba 2 minutos 46 segundos, Fernando Brizuela empataba y Leandro Sainz perdía 4 segundos. En la segunda pasada por Polanco, Brizuela marcaba 2.06, Leandro perdía 1 segundo, Miguel Martínez 2, y a partir de aquí pues ya venían los problemas, porque de hecho Leandro Sainz reventaba el turbo, Daniel Soro tenía problemas con el motor, en fin, que por lo menos iban algunos de los hombres de arriba importantes, iban quedándose en la cuneta. Hay que reseñar que en este rally la planificación de las asistencias, si bien está bien concebida, pues se trajo más de un problema a los pilotos, porque tenían que hacer Polanco y los 8, que es en este caso la montaña, hacerlos seguidos y luego ir al parque de asistencia en Simago. Tenían que volver a hacer el mismo recorrido y repetir la experiencia, y la verdad es que eso trajo de cabeza a los pilotos. Unos pilotos que en el caso concreto de promoción tan solo disputaban diríamos en plenas facultades el tramo de los 8, porque Polanco, primero por el accidente de José Miguel López y luego por el accidente de uno de los hombres precisamente de promoción, pues tuvo que ser neutralizado. Los de promoción apenas corrieron 10 kilómetros de tramos de velocidad, y eso que es una pena, porque la verdad es que los chavales van como auténticos tiros. Se llegaba con esta segunda pasada por estos tramos de los 8 y de Polanco, pues uno de los puntos más importantes del rally, como era precisamente el accidente sufrido por dos de los pilotos más rápidos de la Copa de Promoción. En principio, pues la cosa pues más o menos era fácil. Se sale Aquilino Sánchez, voltea de morros unas cuantas vueltas de campana y acaba pues dañando seriamente el vehículo. Aquí vemos como Eloy Entre Canales, precisamente los 8, balancea su coche intentando cebarles. Estaba quedando sin gasolina. Insistimos que es que la boya le marcaba medio depósito y ellos iban añadiendo un poquito de gasolina, pensando que siempre estaban por ahí por la mitad, y lo que no tenían era ni torta. O sea, en este caso nada de gasofa, y bueno, pues hay de esos problemas para que el chaval de Cudaña se iba quedando descolgado porque se le descebaba el coche en las curvas. Este fue una de las grandes sorpresas del rally. Miguel Diego con ese Seat Ibiza Cupra, el chaval pues la verdad es que fue realmente a la sorda, como diríamos, muy arriba, y acabó siendo tercero el rally. Pipi Onandía peleando bravamente por los primeros puntos del Memorial Jesús Saiz. Andrés Fernández, que tenía que estar también a la contra, en este caso buscando los puntos también del primero, si es que fallaba alguno, y en tal caso del subcampeonato, que era lo importante. Un Memorial Jesús Saiz donde Pipi Onandía no tuvo absolutamente rivales en este rally, donde en principio el máximo favorito, Emilio Gómez, en la primera sección iba tranquilito, conservando una tercera plaza sin que nadie le pudiera inquietar por detrás. Aquí tenemos a Emilio Gómez, pero que en la segunda pues rompía una válvula del motor y haciendo pop logró terminar casi arrastrándose materialmente por los tramos el rally, y cuanto menos entrar, clasificarse octavo y asegurarse los puntos que le programan como ganador del Memorial Jesús Saiz en la temporada 1998, cuanto menos oficiosamente, y dependiendo un poquito de la clasificación que siempre estipula la Federación Cántabra. Aquí tenemos una de las tantas salidas que ha tenido el rally, Atanasio Iglesias, que se fue por el Prado, y en este caso pues intentando aligerar el coche para poder, luego le veremos continuar un poquito más en carrera, si bien al final de este tramo pues ya se despedía de la competición. Este es Aquilino Sánchez, instantes antes, este es el tramo de los 8, uno de los pilotos más rápidos precisamente en la Copa de Promoción. Detrás justito viene Carlos Longo, que aquí le vamos a ver precisamente cómo ruedan, cómo amarran los chavales de promoción. Da realmente miedo verlos en rodar. Aquí le vemos arriesgando máximo, recordar que llevan ruedas de serie. Se llegaba al final de esa primera sección, como decíamos antes, pues con la victoria, o principio, con el liderazgo de Miguel Martínez Conde. 5 segundos por detrás venía Brizuela, Javier Baranda perdía ya 38, 42 González Narido, Miguel Diego 44 y 45 Nacho Arrarte. Dentro de lo que es el Memorial, el más rápido Onandía, por detrás Andrés, y la tercera plaza en este caso para Emilio Gómez.
Con todas estas cuestiones, pues se llegaba ya a lo que es la disputa de la segunda sección, donde por encima de cualquier circunstancia, tanto Miguel Martínez Conde como Fernando Brizuela, en ese duelo sumamente particular en la lucha por la primera plaza, guardaban sus mejores armas, como era un juego de neumáticos a estrenar para cada uno de los pilotos, de cara precisamente a recortar esas distancias. Aquí me das, aquí te doy. Así fue la segunda sección. Brizuela recupera 5 segundos en la primera pasada por Cabredondo. Miguel le encasqueta 3 en Mercadal. En Cabredondo en la segunda pasada pierde 7 Brizuela, que hace un trompo espectacular. Brizuela vuelve a recuperar 1 segundo en Mercadal, vuelve a recuperar 4 segundos más en la tercera por Cabredondo y vuelve a recuperar 2 segundos más en la última pasada por Mercadal, pero ya realmente fue imposible. Al final, 3 segundos, apenas 3 segundos de diferencia separaban a estos dos hombres. Esta en concreto es la pasada neutralizada ya, la segunda pasada por el tramo de Polanco, donde vemos cómo arriesga Fernando Brizuela por un lado, y donde vamos a ver luego, vamos a tener oportunidad de ver precisamente cómo quedaron los vehículos de estos 12 pilotos del campeonato de promoción. Reseñar, como decíamos antes, esos problemas graves que tuvo Emilio Gómez en el Memorial, y que bueno, pues lograba, haciendo como decía al principio, pues llegar al final del tramo con más pena que dolor. La verdad es que a los chavales les costó realmente mucho llegar a ese final de tramo, pero cuanto menos se llevaba los puntos. En el Memorial, aquí tenemos a Agustín Sañudo, que lo intentaba todo, antes pasaba a Patria Reandiaga. La verdad es que dentro de este grupo de pilotos, bueno, pues también se jugaba un poquito lo que es la clasificación del campeonato. En el Memorial Jesús Saiz, con apenas 2 tramos disputados, César González con el Suzuki Swift era el más rápido con 9 minutos justos. Leiceaga hacía un segundo con 1 segundo de diferencia, Agustín Sañudo perdía 6 y Patria Reandiaga 7 segundos. Y bien, este pues es el hombre que se lleva el campeonato. Ahí tenemos precisamente al herido en este rally de Torlavega. Es el chaval que todavía, pues a la hora de grabar este programa, se encontraba precisamente pues en el hospital recuperándose y pendiente un poquito de lo que es la evolución de sus heridas de cara a este. Tiene 17 años el chaval y nunca mejor que ahora habría que decir aquello de que realmente es uno de los chavales que en este caso pues un poquito tiene que ver con lo que puede ser la mala colocación del espectador. Se llama Ernesto Arnaiz Aguirre, tiene 17 años, es de Santander, y recuerdo que tiene traumatismo abdominal cerrado y bueno, pues problemas de bazo, que es donde ha recibido el golpe más serio. Uno de los detalles que no vamos a pasar por alto es, por ejemplo, la ausencia de la Policía Municipal de Torlavega, lo que entre otras cosas hizo que se formara un cacao impresionante al final del rally, tanto en el parque de asistencia de Simago como la llegada del mismo. Parece ser que no había efectivos suficientes para cubrir la prueba y bueno, pues se optó por intentar hacerlo lo mejor que se podía. Realmente, y como decía al principio, tanto este tramo de los 8 como el tramo de Villapresente, San Pedro de Agüera, fue un auténtico coladero. Al final, pues en el apartado de promoción, protestas por el ganador del rally, el chaval César González, quien, bueno, pues por un error de la organización, pues se quedó sin trofeo. La versión oficial es que había una clasificación primera, que es la que tenía el organizador, donde este señor estaba 10 o 12 clasificado, y luego sacaron una segunda clasificación donde este señor es el ganador, y esa no le tenía el organizador de la prueba. Por lo tanto, bueno, pues es un traspiés un tanto inoportuno, que en este caso no compite. Lo importante o lo más grave en este caso es que el chaval que ganó ni siquiera se le mencionó y muchísimo menos se le dio un trofeo. En fin, son cosas que pasan en esto de las carreras. Victoria en el apartado de promoción, como decíamos, para César González. Leiceaga segundo, Agustín Sañudo tercero. En el apartado del Memorial Jesús Saiz, José Landía es el líder con un tiempo de 35.59. Genis Sánchez, un piloto catalán que rodó como un auténtico tiro con un Peugeot 205 Rally, hacía segundo a 1.44. Torrontegui tercero a 2.06, que tuvo problemas eléctricos. Cadaveco hacía cuarto a 2.21 y quinto Andrés Fernández a 2.33, este también con penalización y problemas de cambios. Octavo entraba Emilio Gómez con esa válvula pisada y unos 40 segundos de penalización, pero el Memorial es para su casillero con los puntos que ha conseguido en esta cita. En la general, Martínez Conde, 3 segundos Brizuela, a 1.58 Diego, Javier Pernía a 1.59 y Jonathan de Miguel a 2 minutos justos. Subcampeón de Cantabria de rallies, Javier Pernía, en un rally, insistimos, donde había muchas cosas en juego y que ha sido sin duda uno de los más emocionantes, de los más vividos intensamente de la presente temporada. Hablamos, por supuesto, de esta 28ª edición del rally de Torlavega.
En torno al rally de Torlavega, un rally donde hay que reseñar por lo menos un par de cuestiones importantes. Por un lado, yo creo que la más principal de todas es el hecho de que, al igual que ha pasado en otras ediciones anteriores, el tramo de la montaña, los ochos, que es como se ha denominado este rally, y ese trocito entre Villapresidente y San Pedro Rudagüera ha sido un auténtico coladero de coches. Y es que, como decíamos antes, en este rally, lo mismo que los anteriores, pues la presencia de la Guardia Civil justita, oficiales para poder cubrir los cruces principales no había, una cinta cerrándolo, y en fin, ya sabes cómo somos el público, los espectadores, rápidamente nos adueñamos de la situación. Pero bueno, por cierto, hablando de Rally Torlavega, la próxima semana daremos un reportaje mucho más amplio todavía, recogiendo pues más imágenes en torno a todo lo que es el desarrollo de esta prueba. Dejamos el rally y nos vamos a adentrar con un tema grave, realmente grave. Como decíamos al principio, pues la Federación Cántabra de Automovilismo ha sido denunciada por una serie de irregularidades que se habían detectado a lo largo de la temporada, pero que a medida que iba transcurriendo se estaba agravando la situación. El tema, que se descubrió casi sin querer, era muy sencillito, una picardía realmente importante, pero se está jugando con la vida, lo digo bien claro, con la vida de los pilotos, y ahí ya no tragamos. El planteamiento es muy sencillo. Muchos pilotos cántabros que nada más que compiten en nuestra región sacaron la licencia a través de la Federación Cántabra de Automovilismo. El sistema era facilito. Llegaban, solicitaban la licencia, la Federación hacía una fotocopia, ponía un sello y a esperar a que llegara la licencia. Pero claro, esto era mayo, junio. Estamos en diciembre y no habían llegado. ¿Dónde estaba la licencia? Vaya usted a saber. En Madrid no. ¿El dinero? Ni pregunte. En Madrid menos. Estaba claro que entre la cántabra y la española se había quedado en algún lado, o en algunas uñas, que se dice. Bueno, pues se denunció todo este tema a la Federación Española, esta empezó a amarrar y atar cabos, y cuando ya lo tenía más o menos hilvanado, ya sabía por dónde van los tiros, no se le ocurrió otra cosa que decirle a la Federación Cántabra de Automovilismo a primeros de este mes de diciembre, que bueno, que había una serie de pilotos que estaban demandando la licencia y que no la encontraban, que por favor mirasen a ver. ¿Qué hace la Federación Cántabra de Automovilismo? Qué cojonudos son. Con fecha de 4 y 10 de diciembre solicitan las licencias para esta serie de pilotos concretos, las cuales la han recibido unos un día antes del rally y los del día 10 pues la recibirán hoy o mañana, cualquier día de estos. Vamos, que como se suele decir vulgarmente, han sido cazados infragantes, los pillaron en bragas, así de fácil. O sea, que además de hacerla, son tan tontos que la han... Bueno, ¿qué se va a decir? Lo grave de todo este asunto son tres cosas principales. Por un lado, hay pilotos, copilotos, que llevan desde el mes de mayo corriendo sin licencia y sin haber constancia, excepto en la cántabra, de que la habían solicitado. En la española ni los conocen. Muy grave. Pero es que encima alguien se ha quedado con el dinero de esas licencias. Gravísimo. Cuando estamos hablando de presidentes y secretarios de federaciones. Muy grave. Pero no se rían ustedes, que es que los oficiales de la Federación Cántabra son tan culpables como la propia federación. Les voy a decir por qué. Porque cuando llegan a un rally los pilotos tienen que entregar la licencia. Es obligatorio. Y estos oficiales han tragado lo que ha dicho la Federación Cántabra y han dejado correr a esos pilotos con una fotocopia que no vale ni para papel de baño. Luego hay otro tema. Las licencias que se están utilizando en la Copa de Promoción se denominan licencias estatales restringidas. En la licencia, textualmente dice que son válidas para correr pruebas de velocidad en tierra, excepto campeonatos de España, o sea, autocross, slalom, gincanas y rally sprint. Se acabó. Lo que están corriendo estos señores, que han corrido 3 de por libre y 2 juntos, como es el Cobreces, este último rally de Torlavega, son rallies. No son ni rally sprint, ni gincana, ni slalom, ni autocross. Son rallies, o sea, que están corriendo de forma ilegal y sin licencia pruebas de categoría mayor. Y encima, la mitad de ellos tampoco constan en la Federación Española de que tengan solicitada ni tan siquiera la licencia. Realmente muy grave. Está en manos de los tribunales, la Federación Española ha amarrado muy bien los cabos y se ha resuelto todo ese tema. Pero les voy a decir una cosa que es hasta cachondeo. Pasado fin de semana, con motivo del rally de Torlavega, muchos pilotos hablaron de este tema y saltan un par de ellos de estos de slalom, casi sin querer, que claro, que ahora entendían ellos porque habían ido una vez a correr al País Vasco, les habían dicho que con esa fotocopia no se podía correr y no dejaron correr. O sea que en slalom, que ya terminó la temporada hace un par de meses, idem de idem. En principio, se está hablando de casi una veintena de pilotos entre promoción y slalom que están corriendo sin licencia.
sin olvidarnos que hay 23 equipos, o sea, piloto más copiloto, que están corriendo promoción con una licencia que no les es válida para correr las pruebas que están corriendo, tan ilegal o más que lo siguiente. Y ahora empezamos con los del slalom, que también habrá pues otro carrao de ellos. La pregunta es que ¿cómo es posible que una federación territorial con un presidente que aspira a ser presidente de la Española pueda hacer esto? Porque es gravísimo, es de juzgado de guardia, porque no solamente no han dado la licencia, es que encima se han quedado con el dinero. ¿Se recuerdan cuando hace unas semanas decía yo que los pilotos de Cantabria, además de ser los tontos y payasos del circo, que además de pagar por hacer el número, se agachan? Pues mire usted si se han agachado, porque, ojo, los pilotos, hombre, no voy a decir que son culpables al 100%, pero desde luego un poquito o un rato largo sí que lo son, porque estos pilotos, hombre, no me digan ustedes a mí que desde el mes de mayo que han sacado licencia y que han pagado, pues que aquel que no lo sepa, que no sea un aficionado muy metido en esto, cuando uno saca la licencia se funciona muy fácil. Se presentan documentación, fotocopia del DNI, del carnet de conducir, toda esta historia, se pone encima de la mesa y encima el dinero. Esto se funciona siempre igual, en este deporte y en cualquiera. O sea, primero las pelas y luego tramitamos la licencia. Pero se han perdido, la verdad es que mala potra, se han perdido. Bueno, pues antes de demandar todo esto, ¿qué ha hecho, como decimos, la federación? Pues ha reclamado, le ha metido un escrito a los pilotos, a 2 o 3, para ver por dónde venían los tiros, donde les decía, pues eso, que tenían constancia de que habían corrido alguna carrera y que no tenían licencia. Los pilotos van a la canta, los pilotos dicen, es que la española la pierde, tu tía. Dinero se ha quedado aquí, está clarísimo ya, y demostrado porque lo acaban de demostrar. Fíjense en si son tan panojos que hasta las licencias que han pedido en esta semana son todas con matasellos de correos del 4 y del 10, insisto, certificado de Santander, hasta el día no ha salido del mismo sitio. O sea, hasta para eso no saben hacer las cosas. Ahora, la Federación Española va a exigir de la dirección de la Consejería de Deporte del Gobierno de Cantabria que actúe también, porque el tema es realmente muy grave. Fíjense si es grave que 2 de los accidentados en el rally de Torlavega, los 2 chavalitos estos que volcaron juntos en el tramo de Polanco, los 2 son de promoción y los 2 están corriendo sin licencia, o sea, con una licencia ilegal que no les permite correr todo esto. Uno de ellos tiene problemas de vértebras. Y el herido, pues bueno, me imagino que en este caso será el seguro del rally quien tenga que cubrirlo. Pero si les pasa algo a los chavales que estaban corriendo, están bajo el mayor desamparo del mundo. Hay quien dice que claro, que es que estas cosas hay que taparlas, que hay que callarlas. Pa' tu tía. O sea, lo siento mucho, pero que nadie cuente jamás conmigo para encubrir este tipo de ilegalidades. Y más cuando está en juego la vida de los propios pilotos. Por ahí no trago. Insisto. Esto va a ser un tema que va a colear y no es porque no lo hayamos avisado, que venimos rato diciéndolo, pero en este caso la Federación Española ha cogido el toro por los cuernos y además con morro y con todo. Y vamos pa'l talego, o por lo menos alguno. En fin, es, como decía al principio, un hilo de una larga madeja que va a ir soltando poquito a poco. Y habrá más cosas. En fin, que a alguien el turrón estas navidades le va a resultar más duro que de costumbre. Lo dicho. La semana que viene, más imágenes, más en reportaje en torno al rally de Torlavega. Por hoy, nada más. Nos vamos, volvemos. Hasta luego.